Hay momentos en la vida donde el alma se quiebra en silencio, donde las palabras ya no bastan y lo único que queda es un susurro ahogado en medio de la oscuridad. Son esas noches donde la almohada se convierte en testigo de una batalla interna, donde uno clama al cielo con el corazón en la mano, pero no recibe respuesta. Levantas la vista, esperas una señal, un alivio, una voz, algo, y lo único que encuentras es el eco de tu propio dolor rebotando en el vacío. Es en ese instante, cuando el alma más lo necesita, que parece que Dios guarda silencio. Y ese silencio duele. No es un silencio cualquiera. Es un silencio que pesa, que incomoda, que te hace dudar de todo. Duele porque no solo te sientes solo, sino porque piensas que tal vez, incluso Dios, ha decidido apartarse. Uno empieza a preguntarse, ¿será que mis oraciones no llegan? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que ya no merezco ser escuchado? Comienzan a florecer pensamientos como espinas. Tal vez Dios ya no está, tal vez nunca estuvo, tal vez no le importo. Pero es importante decirlo sin adornos. Esa sensación es real y es más común de lo que creemos. Muchos hombres y mujeres de fe, incluso en la Biblia, experimentaron este mismo desgarro. El rey David, en sus salmos, gritó desde la profundidad de su alma, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo olvidarás de mí? Incluso Jesús, colgado en la cruz, clamó con dolor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esos momentos no son un error de la fe, son parte del camino. Porque este punto no es un juicio, no es un reproche, es un espacio de comprensión para quienes se han sentido así. Esta reflexión comienza reconociendo algo fundamental, no estás solo en tu silencio. No estás solo en esa oración que no fue respondida. No estás solo en ese grito que pareció no llegar a ninguna parte. Ese vacío que sientes no es locura, no es debilidad, es parte del viaje de una fe que está siendo probada, no para destruirte, sino para fortalecerte. La pregunta no es si Dios guarda silencio, sino por qué lo hace. Y esa será la raíz de nuestra búsqueda en esta reflexión. Porque quizás, solo quizás, ese silencio tiene más que ver con lo que Dios quiere hacer dentro de ti, que con lo que tú esperas oír desde afuera. A veces creemos que el silencio de Dios es un castigo, como si su falta de respuesta fuera una señal de desaprobación, como si su quietud fuera una manera de alejarnos. Pero esa es una interpretación nacida del dolor, no de la verdad. Porque el silencio de Dios, aunque incomprensible, no es abandono, no es indiferencia, no es una puerta cerrada en la cara de quien ora con lágrimas. Es, más bien, un lenguaje distinto, profundo, que no siempre se entiende con la mente, pero que transforma el alma si aprendemos a escucharlo con el corazón. Hay silencios que educan, hay silencios que sanan, hay silencios que abren el espacio necesario para que algo nuevo florezca. Pero para percibirlo, necesitamos cambiar la manera en que lo interpretamos. No es que Dios se haya ido, es que está enseñando desde otro lugar. Porque incluso en los momentos donde todo parece estático, donde nada cambia, donde el tiempo se vuelve una carga, algo sucede. En lo invisible, en lo profundo, en lo espiritual. Cuando un maestro deja de hablar durante una clase, es porque quiere que el alumno piense, reflexione, procese lo aprendido. Y en ocasiones, es porque llegó el momento de aplicar lo que se enseñó, sin que el maestro intervenga. Así es también con Dios. Hay momentos donde Él ya habló, ya mostró, ya formó, y ahora guarda silencio no para castigarte, sino para que tú descubras lo que Él ya puso dentro de ti. En esos silencios, donde pareciera que nadie escucha, Dios está más cerca de lo que imaginas. No lo ves, no lo oyes, pero está. Y eso es lo más difícil de aceptar, que su presencia no siempre viene envuelta en milagros, en palabras audibles o emociones intensas. A veces viene en la forma de una quietud que purifica, de un vacío que prepara el terreno para algo eterno. Piensa en un árbol durante el invierno. No hay hojas, no hay frutos, no hay señales externas de vida. Sin embargo, bajo la corteza,
la savia sigue fluyendo. Las raíces siguen creciendo. La vida no se detuvo, solo se volvió invisible. Así también es la obra de Dios en ti cuando todo parece callado. Cuando Dios guarda silencio, tal vez está construyendo algo más grande que una respuesta. Está edificando tu carácter, tu confianza, tu fe sin condiciones. Porque quien sigue creyendo aun cuando no escucha nada, ha aprendido a amar a Dios no por lo que hace, sino por lo que es. Hay un tipo de fe que nace cuando todo marcha bien, cuando las puertas se abren, cuando las oraciones reciben respuestas inmediatas, cuando la vida sonríe y todo parece encajar en su lugar. Esa fe es hermosa, sí, pero aún es inmadura. Es una fe que depende de los resultados, que se alimenta de señales, que necesita ver para seguir creyendo. Pero hay otra fe, más profunda, más pura, más resistente, una fe que no se apoya en lo que siente, ni en lo que ve, ni en lo que entiende. Esa fe nace cuando Dios guarda silencio. Es en el silencio donde se prueba de que está hecha tu confianza. Cuando ya no hay música que inspire, cuando no hay palabra que consuele, cuando no hay señal que confirme, ahí se forja una fe que no pide explicaciones, que no exige garantías, que no se rinde ante la ausencia. Es una fe que no necesita controlar, que no necesita entender cada paso, que no necesita ver el mapa completo para seguir caminando. Es la fe que camina a oscuras y aún así no se detiene. Porque la fe verdadera no es la que cree cuando todo es claro, sino la que decide creer cuando todo es incierto. Esa fe no nace del ruido, sino del silencio. No crece en los aplausos, sino en la soledad. No se fortalece en las respuestas, sino en las preguntas sin resolver. Es en medio de la ausencia de certezas donde se descubre el valor de seguir confiando. Cuando Dios guarda silencio, Él está invitándote a una relación más íntima, más real. Está quitando las muletas espirituales, los apoyos externos, las emociones intensas, para que puedas mirar dentro de ti y descubrir que aún puedes amarle, aún puedes seguirle, aún puedes confiar en Él, aunque no te esté dando lo que esperas. Porque la fe no es una transacción, no es un contrato, no es un acuerdo de beneficios. Es una decisión de amor, sostenida incluso cuando no hay ninguna señal que te diga que estás en el camino correcto. Los momentos de silencio son también momentos de definición. Ahí se revela si crees en Dios por lo que te da, o simplemente porque Él es Dios. Ahí se disuelven las expectativas falsas y queda lo verdadero. Y lo verdadero es esto, que Dios no necesita hablar para estar presente, no necesita dar para ser bueno, no necesita actuar para ser fiel. Su esencia no cambia aunque el cielo parezca callado. Si hoy estás atravesando un desierto de silencio, si tu alma clama y no obtiene respuesta, no pienses que estás retrocediendo en la fe. Tal vez estás entrando en el lugar más sagrado de todos, el lugar donde se aprende a amar a Dios por quien es, no por lo que hace. El lugar donde la fe ya no es una emoción, sino una convicción que nace desde lo más profundo del alma. Hay algo profundamente misterioso en la forma en que Dios actúa, porque muchas veces, mientras tú sientes que nada sucede, que todo permanece igual, que tus oraciones se pierden en el aire, Dios está obrando en lo invisible. Está preparando caminos, moviendo piezas, formando respuestas que todavía no puedes ver. Y esa es una de las verdades más difíciles de aceptar, que el silencio no es sinónimo de inactividad. Que el cielo no responda en tu tiempo, no significa que Dios esté quieto. Él trabaja en otra dimensión, donde el ruido no es prueba de acción, ni la quietud es señal de abandono. Dios obra en lo secreto, en lo profundo, en ese lugar al que tú no puedes acceder con tus sentidos, pero que es tan real como la misma vida. Hay una historia que se repite una y otra vez en las Escrituras y en nuestras propias vidas. Dios prepara en el silencio lo que más tarde revelará en la luz. Cuando nada parece estar ocurriendo, Él está cocinando milagros a fuego lento, escribiendo capítulos que aún no puedes leer, construyendo respuestas que solo llegarán cuando tu corazón esté listo para recibirlas. Piensa en una semilla enterrada en la tierra. Desde fuera,
No se ve nada. El suelo permanece igual, la superficie no cambia, los días pasan, y aún no hay señal de vida. Pero debajo, en la oscuridad, esa semilla está siendo transformada. Está abriéndose paso, rompiéndose desde dentro, echando raíces que sostendrán el tallo que aún no ha nacido. Si alguien juzgara por lo que ve en la superficie, pensaría que nada está ocurriendo. Pero la verdad está en lo oculto, donde la vida germina en secreto. Así también es la obra de Dios. Muchas veces, buscamos a Dios en los truenos, en los terremotos, en las señales visibles. Pero olvidamos que también se manifiesta en el susurro, en lo que no se oye, en lo que no se ve. Cuando todo parece detenido en tu vida, tal vez Dios está actuando en lugares que tus ojos no alcanzan. Tal vez está restaurando tu historia desde las raíces. Tal vez está protegiéndote de lo que tanto pediste y aún no entiendes. Tal vez está sosteniéndote con una fidelidad silenciosa que no necesita ruido para ser real. Hay un tipo de amor que no necesita ser demostrado con gestos llamativos para ser verdadero. El amor de Dios muchas veces se manifiesta así, en detalles que no notamos, en demoras que nos protegen, en caminos que no tomamos y que evitaron nuestra caída. Él está obrando, incluso cuando tú sientes que no. Está guiando, incluso cuando no hay señales. Está sanando, incluso cuando no hay alivio inmediato. Porque el tiempo de Dios no es el tuyo, y su forma de actuar no siempre se alinea con tu lógica. Aceptar esta verdad requiere humildad. Requiere rendirse. Requiere confiar. No desde la emoción, sino desde la convicción. Porque creer que Dios está obrando aunque no lo veas, es el acto más profundo de fe. Es el paso que transforma el corazón. Y es el umbral donde muchas veces comienza el verdadero milagro. Y entonces llega el momento en que comprendes que el silencio de Dios no era una negación, ni una señal de olvido, ni una muestra de indiferencia. Era una etapa, un tramo del camino, una pausa sagrada en la que tu alma fue despojada de sus ilusiones para abrazar una verdad más profunda, que Dios no siempre responde cuando tú quieres, pero siempre responde cuando más lo necesitas. Que su silencio no fue ausencia, sino preparación. Que mientras tú esperabas una palabra audible, Él estaba sembrando dentro de ti una fe que no se derrumba, una confianza que no se vende, una esperanza que no se rompe. Y tal vez hoy no lo ves todo con claridad. Tal vez las respuestas siguen sin llegar. Tal vez el dolor no ha desaparecido por completo. Pero si miras bien, si te detienes un instante y respiras con el alma, notarás que ya no eres el mismo. Que hay algo dentro de ti que ha cambiado. Que ya no clamas solo por consuelo, sino que has aprendido a permanecer. Que ya no preguntas con ansiedad, sino que escuchas con calma. Y eso, aunque no lo parezca, es uno de los mayores milagros, haber sido transformado en medio del silencio. Porque la fe que sobrevive al silencio es una fe invencible. La confianza que no depende de señales es una confianza indestructible. Y la esperanza que se niega a morir en medio del desierto es la semilla de una vida nueva. Cuando Dios guarda silencio, muchas veces lo hace para despertar en ti algo eterno. Algo que ninguna palabra puede producir. Algo que solo el silencio es capaz de forjar, una relación con el que no necesita pruebas, ni evidencias, ni garantías humanas. Solo necesita presencia. Solo necesita amor. Así que si hoy te encuentras en esa etapa en la que todo parece callado, no huyas. No te desesperes. Quédate. Permanece. Sostente. Porque ese silencio no durará para siempre. Pero lo que va a dejar dentro de ti, eso sí será eterno. El Dios que parece callar es el mismo que está escribiendo tu próxima página. La historia no termina aquí. Solo está en pausa. Y cuando se reanude, entenderás por qué ese silencio era necesario. Descubrirás que mientras tú esperabas una respuesta, Dios estaba preparando tu alma para una transformación más profunda que cualquier palabra. Hoy, tal vez no puedas cambiar tu circunstancia.
Pero puedes cambiar tu manera de verla. Puedes decidir confiar, aunque no sientas. Puedes optar por creer, aunque no veas. Puedes elegir quedarte, aunque todo en ti grite por correr. Porque si Dios guarda silencio, no es para castigarte. Es para enseñarte a escuchar lo que solo se oye en el alma. Y cuando llegue el momento, porque llegará, Él hablará. Y su voz no solo traerá respuesta, traerá propósito, dirección y paz. Y entonces entenderás que el silencio de Dios no fue el final, fue el comienzo de algo mucho más profundo. Fue la raíz de una fe que no se apaga, de una esperanza que no se rinde, de un amor que no depende de nada más que de su eterna presencia.